Mi hermano Alex Capó, Alexander Capó Carrillo, mi hermano Alexander. Dios te bendiga, Alex. Amén. Dios bendiga a esa radio audiencia, ¿verdad? Que nos escuchen esta mañana. Así que le damos gloria a Dios por permitirnos, ¿verdad? A predicar las buenas nuevas de su evangelio, dar a conocer la esperanza en la cual Dios llama a todo ser humano. Así que estamos muy contentos de poder estar aquí, ¿verdad? Testificando de la palabra del Señor, sabiendo, ¿verdad? Que esa palabra, pues, nos da una esperanza que jamás el mundo nos puede dar esta esperanza. Solamente un Dios vivo, un Dios que tiene misericordia, un Dios que tiene amor para con el hombre, no importando la condición de pecado en la cual el hombre ha vivido. Él tiene el poder y desea en su corazón poder redimir al ser humano. Así que estamos muy contentos de poder, ¿verdad?, estar aquí en esta mañana junto a mi hermano Filomeno. Amén. Eso es, así Julio que, Ramos Filomeno. Julio Ramos Filomeno. Así que muy contento a todos aquellos que no están, ¿verdad?, en sintonía. Si usted sabe, ¿verdad?, que alguien necesita escuchar palabra del Señor, comparta, ¿verdad?, este mensaje para que, ¿verdad?, pueda recibir palabra del Señor, para que sepa, ¿verdad?, esa esperanza tan linda en la cual Dios llama a todo ser humano, para que el hombre pueda aferrarse a esa esperanza, a la que el ser humano pueda tomar mano de esa esperanza, una esperanza que verdaderamente sabes que el hombre necesita escuchar. Así que le damos gloria a Dios. Estuvimos, ¿verdad?, este fin de semana que estuvo la iglesia en esa convención muy bonita. Yo no solamente pude estar un día, pero ese día que pude estar con ustedes, pues me gocé muchísimo. Después tuve que ir, ¿verdad?, pues tenía aniversario de boda y pues la pasé muy bien. Tuve un descanso, ¿verdad? Este fin de semana fui para Culebra. Y nada, pasé un momento muy agradable, muy agradable con mi esposa. Así que le damos gracias al Señor por lo que nos ha permitido vivir este año. Así que como, ¿verdad?, como matrimonio, muy bonito ha sido el Señor, de verdad. Su bendición no ha faltado. Así que estamos muy contentos con las cosas que hace el Señor en nuestras vidas cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Gloria al Señor, qué bueno, Ale, gloria a Dios. Estamos contentos por eso, ¿verdad? Tenerte aquí de nuevo. Gloria al Señor, ¿verdad? Para predicar la palabra del Señor. Qué lindo, ¿cómo está la familia? ¿Todo el mundo bien? Todo bien, gracias al Señor. Pues este fin de semana pues la pasamos, ¿verdad?, de aniversario. Fuimos, ¿verdad?, para Culebra, fuimos para la playa, fuimos para el río en Yunque, que hace años que yo no iba para el Yunque. Y verdaderamente pues fue un momento bien agradable, momentos especiales, ¿verdad?, que uno siempre soñó. Cuando uno estaba en la cárcel, uno siempre soñó poder hacer estas cosas y Dios permitiéndomelo, ¿verdad?, hacer. Pues estoy muy agradecido, ¿verdad?, con Dios, porque verdaderamente todas estas cosas que estoy viviendo nunca pensé, ¿verdad? Tenía la esperanza, pero era lejos porque tenía que hacer una sentencia muy larga. Seguro, pero en la calle nunca pensaste en nada de eso. No, en la calle, cuando estaba en la calle teniendo dinero, no podía disfrutar. Nunca pensaste en nada de eso. Y ahora con 2 o 3 pesitos en el bolsillo, ¿verdad?, que se acaban rápido, pues ahora puedo disfrutar muchas cosas. Así que, seguro que sí. Eso es para que tú veas que la bendición del Señor es la que enriquece al ser humano. No añade tristeza. Amén. Qué lindo es el Señor. Nos estamos gozando viéndote en familia. Ahora con la nueva niña. ¿Cómo se llama? Pues mira, mi nena se llama Elías, que es un nombre hebreo. Pues yo siempre pues quise poner un nombre hebreo, ¿verdad? Si Dios me daba la oportunidad de tener una familia y un hijo. Y entonces pues mi esposa en el 2015 había guardado ese nombre. Y es un nombre hebreo. Y entonces cuando yo le dije, mira, pues yo quiero ponerle un nombre hebreo. Y ella me dice, pues yo tengo uno. Y entonces pues le pusimos Elías, que significa Dios ha contestado. Y mira, creo, ¿verdad?, que Dios ha estado contestando todas esas peticiones, ¿verdad? Pues ella quería una niña y Dios le concedió una niña. Ella quería que se pareciera a ella y verdaderamente la nena pues tiene la mayoría de las características de ella, es de la, ¿verdad?, de su mamá. Así que verdaderamente pues el nombre va conforme, ¿verdad?, a recordar que Dios siempre, ¿verdad?, ha estado contestando nuestras oraciones. Qué lindo es el Señor. Nos gozamos de manera especial, ¿verdad?, de que estés ahí en esa bendición, ¿verdad? Era muerte lo que esperaba a nuestro hermano Ale, pero Dios lo ha resucitado. Vamos. Amén. Qué bueno es el Señor. Así que vamos para adelante. Primero que nada, ¿verdad?, antes de ir a la palabra, pues tenemos a los colaboradores. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga
estoy al aire por Maranata Radio Ministry, una emisora que nace del corazón de Dios para suplir tu necesidad. Gloria al Señor. Vamos a ir a los colaboradores. Ebenezer Construction Park son los que tienen la pieza para tu equipo pesado. Tú tienes un equipo pesado, tienes excavadora, loader, tú tienes Bobcat, tú tienes digger, bulldozer, tú tienes todo eso. Pues Yadiel Noguera tiene la pieza para tu equipo pesado. No importa si es una manga, una arandela, el motor, el de las gomas, el de la cadena, lo que sea, lo tiene Yadiel Nogueras en Ebenezer Construction Park. Usted lo puede llamar al 787-324-7200, original o reemplazo, 787-324-7200, Yadiel Nogueras. Llámalo. Credit Hot y el pastor Héctor Díaz son los que se encargan en restablecer tu crédito. Si tú hiciste algunas malas jugadas en tu juventud, tu crédito se afectó y las cosas no salieron bien y ya no te fías ni un limber. Llama al pastor Héctor Díaz en Credit Hot. Son la gente que te ayudan a subir la puntuación. Muchos reviews, muchas personas te pueden dar fe de lo que hace el pastor Héctor Díaz. Usted lo puede llamar al 774-242-7011. 774-242-7011. Llámelo para que pueda volver a coger fiado. Dios te bendiga. La gente de Cool Moon Refrigeration. Cool Moon Refrigeration te montan tu aire acondicionado, te montan tu consola, te montan el de pared, todo lo que tú quieras, ellos lo montan para combatir la calor en estos días. Llame a Cool Moon Refrigeration allí en el estado de la Florida, desde el norte hasta el sur. Esta gente cubre todo eso y usted lo tiene que llamar. Cuando usted le diga que usted escuchó este anuncio por Maranata Radio Ministry, ellos te darán un descuento. Cool Moon Refrigeration allí en el estado de la Florida. 786-306-2025. Llámalo. Te ponen el cuarto fríito. 786-306-2025. También tenemos a Face Modern Boutique. Son la gente que se especializan en ropa para la mujer cristiana. Usted sabe que en estos días usted se mete a una tienda de mujeres y en esa tienda de mujeres tiene que comprar mínimo 3 piezas de ropa para usted poder vestir cubierta. Pues Face Modern Boutique tiene los trajes, tiene la falda, tiene todo lo que tú quieres, los accesorios. Usted los puede llamar al 407-680-9518. Llámalos, ellos tienen la ropa. 407-680-9518 y tienen precios para ti, para que puedas vestirte bien para ese culto poderoso de este domingo. Ve y busca el atuendo allí en Face Modern Boutique. También tenemos a la gente de Don Nico, Gaby, Chili, Chaira, toda esa gente allá. Gloria al Señor, son tremendos. Y usted lo puede llamar al 787-809-2737. 787-809-2737 con la gente de Don Nico, aquí en Río Grande, en la entrada de Malpica. Allí lo puede llamar y es una panadería de pueblo donde tienen todo para que usted se pueda saciar. Qué bueno. Alex, si quiere darle comienzo, ¿verdad?, al texto bíblico, aleluya, y comenzamos la predicación. Amén, amén. Pues mira, vamos a estar hablando bajo el tema el poder de la resurrección. ¿Y por qué, verdad? Pues estamos hablando, ¿verdad?, de este tema, el poder de la resurrección, porque la realidad es que el fundamento de la fe del creyente, ¿verdad?, se basa en esa resurrección, se basa en esa esperanza en la cual sabemos que hay un camino de vida que Dios ha trazado para poder darle vida eterna a aquellos que creen en su nombre. Así que vamos a estar hablando del poder de la resurrección y vamos también a estar hablando bajo la resurrección de condenación para aquellos, ¿verdad?, que se negaron a creer en Jesús o que se negaron a aceptar este perdón tan maravilloso que Él nos otorga a través de su cruz. Y vamos a Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Mira lo que dice la palabra del Eterno. Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Esto es palabra de Jesús, dando una enseñanza, ¿verdad?, a sus discípulos. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Amén. Gloria al Señor. Mira lo que dice la palabra del Eterno.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Amén. Vamos al cielo. Padre celestial, amantísimo Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, despertar, Padre amado Dios, para anunciar tus buenas nuevas, Señor, de tu evangelio, Señor. Te pedimos, Padre amado Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en cada corazón, Señor, que escuche este mensaje. Que seas tú, Padre amado, alumbrando el entendimiento de tu pueblo, Señor, y de aquellos, Padre amado Dios, que están cegados, Señor, en esta hora, Padre, y no pueden ver esta esperanza. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú alumbrando, Señor, sus corazones, que seas tú provocando, Señor, Dios amado, sus corazones, Señor, a obtener esta fe que tú nos das, Padre amado, mi Dios, cuando te confesamos como Señor y Salvador, Señor. Y te pedimos, Padre amado Dios, Señor, que seas tú afianzando a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, Dios amado, en esta esperanza, Señor, la cual tú, Señor, Jesús, nos das herencia, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que tú sanes. Mientras predicamos tu palabra, sana los corazones, Señor, sana las heridas. Liberta, Padre amado, toda cautividad, toda opresión, Señor Dios amado, Dios, todo pensamiento de muerte, Padre amado, que pueda haber, Señor Dios amado, toda desesperanza, Señor, te pedimos que seas tú derrocando, Señor, toda fortaleza ese pensamiento que se levante contra tu verdad. Te pedimos, Señor Dios amado, Dios, que seas tú, Padre amado, glorificándote una vez más, que seas tú, Padre amado, dándonos sabiduría, que sea abriendo tú las puertas de los cielos, Señor, y dándonos, Señor, y trazando, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Señor, para poder darle palabra a tu pueblo, Jesús, reconociendo, Señor, Dios amado Dios, que separado de ti nada podemos hacer. Padre mi Dios, nosotros nos aseguraremos que te vamos a dar siempre toda la gloria y toda la honra, sí, Señor, por cuanto tuya es. Amén, 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 amén. Amén. Pues mira, vamos a estar hablando bajo el tema el poder de la resurrección. Amén. Y es algo, ¿verdad?, de la enseñanza que Jesucristo vino a traer en esta tierra. Vino a traerle la enseñanza, ¿verdad?, de que iba a haber una resurrección. De que aquellos que creyeran en su nombre, pues iba a haber una resurrección, ¿verdad?, de entre los muertos. Y que el hombre, ¿verdad?, iba a poder vivir nuevamente en la presencia de Dios. Donde, ¿verdad?, dice la palabra, donde la realidad es que el hombre iba a experimentar el poder de la resurrección para más nunca, ¿verdad?, poder hallar muerte en su cuerpo. Y vemos que esa es la esperanza del creyente, ese es el fundamento de nuestra fe, porque Pablo le dijo a los corintios que si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, pues vana sería, ¿verdad?, nuestra fe, vana sería la esperanza en la cual nosotros tenemos, que va a haber una resurrección. Y lo más lindo de esto, hermano, que verdaderamente sabes que no solamente Jesucristo estaba enseñando esta enseñanza porque era algo nuevo que él estaba trayendo, sino que la realidad es que desde los tiempos antiguos el pueblo de Dios esperaba una resurrección. Daniel, Dios le había revelado, ¿verdad?, que iba a haber una resurrección de vida eterna y una resurrección, ¿verdad?, de condenación y confusión para aquellos, ¿verdad?, que decidieron, ¿verdad?, vivir sus vidas apartadas de Dios. Y vemos que es una pregunta que se debe hacer cada creyente y cada ser humano, donde Job dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Porque la realidad es que el ser humano piensa que después que muere, pues ya todo se acabó. Una persona que no tiene a Cristo, pues dice, no, pues yo voy a disfrutar, yo voy a bailar, yo voy a hacer lo que me da la gana, yo voy a vivir mi vida a mi manera, porque pues hay una muerte y el ser humano pues tiene un fin. Pero la realidad es que la Biblia habla de que verdaderamente sabes que el hombre va a tener que darle cuenta a Dios por su pecado. La Biblia habla de que va a haber una resurrección de vida eterna, pero también la Biblia habla de que va a haber una resurrección de condenación. Y esa es la que Jesucristo no quiere que el hombre, ¿verdad?, experimente una resurrección de condenación, porque la realidad es que Dios no desea retribuirle al hombre conforme a su pecado. Dios desea, ¿verdad?, redimir al hombre del sepulcro. ¿Y por qué Dios desea redimir al hombre del sepulcro? Porque la realidad es que la muerte es un enemigo de Dios. Pablo dice, ¿verdad?, que el postrer enemigo que va a ser destruido en 1 Corintios capítulo 15, que el postrer enemigo que va a ser destruido es la muerte, porque es que la muerte nunca ha sido parte del plan y del propósito de Dios para con el hombre. ¿Sabe? Dios desea, la realidad es que dice la palabra que el mandamiento que Dios le dio al Hijo era que le diera vida eterna.
y lo resucitase en el día postrero. Esa es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Sabe? Eso es lo que Dios quiere, porque la realidad es que el hombre fue creado para vivir en una comunión con Dios. El hombre fue creado para estar delante de la presencia de Dios todos los días de su vida, porque así fue que Dios lo creó desde el principio. Dice que cuando Dios creó al hombre desde el principio, el hombre estaba en la presencia del Señor y que el hombre podía, ¿verdad?, tener esa comunión, esa intimidad. Y ese es el fin que espera todo creyente. El fin que espera todo creyente, Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21, dice que el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y Él mismo será su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ni clamor, y ya no habrá más muerte, y ya no habrá, ¿verdad?, sufrimiento. ¿Sabe? Que vemos que el fin que Dios siempre ha querido darle al ser humano es que el hombre, ¿verdad?, pueda habitar en su presencia, porque la realidad es que dice la palabra que mi deleite es con los hijos de los hombres. ¿Sabe? Que Dios haya un deleite cuando el ser humano, ¿verdad?, se acerca a Él, cuando el ser humano mantiene una dependencia hacia Dios, cuando el ser humano, ¿verdad?, desea tener una relación con Dios. Y vemos que Dios siempre ha querido llevar al hombre a esa intimidad, a ese encuentro donde el hombre, ¿verdad?, verdaderamente, ¿sabes?, pues pueda cumplir su propósito. Y el propósito de nosotros es verdaderamente, ¿sabes qué?, tener una relación con el Padre, estar en comunión con Él. Mira, él mismo dice que en Hebreos capítulo 13, cuando habla, capítulo Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, dice que todos ellos murieron sin esperar lo que, ¿verdad?, sin haber obtenido lo que ellos esperaban. Y es que todos ellos murieron en la fe, sabiendo de que Dios iba a efectuar una resurrección, y por eso ellos vivieron conforme a la fe y se negaron a vivir para sí mismos y vivieron para Dios, porque ellos esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor fuera Dios mismo. ¿Sabe? Que esa es la esperanza que tenía ese pueblo hebreo, que ellos tenían una esperanza de que iba a haber una resurrección y que ellos querían morar juntamente con Dios. Dice la palabra que aún Abraham creía en la resurrección, porque dice que aquel que Dios le había dado la promesa de que en su hijo iba a ser llamada descendencia, y que por medio de él, ¿verdad?, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra por medio de la simiente de Isaac. Dice la palabra que cuando Dios se lo pidió para sacrificio a su hijo, él no lo negó, sabiendo de que Dios podía dar vida entre los muertos. ¿Sabe? Que Abraham creía en la resurrección. Y no solamente Abraham creía en la resurrección, sino que dice la palabra que Job, cuando estaba pasando por sus pruebas, cuando Dios le había quitado su riqueza, cuando Dios le había quitado sus hijos, cuando Dios le había quitado aún la salud, porque Dios permitió que hasta aún la salud de Job fuera afectada, dijo en un acto de fe: yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que con mis ojos de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otros. ¿Sabe? Que la esperanza de Job era que aún aunque él muriera, su fe estaba esperanzada, que aún aunque él tuviese, ¿verdad?, que su cuerpo se deshiciere, él iba a esperar en su Dios, deseando despertar a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe? Que él lo que él anhelaba era tener ese encuentro con Dios cuando fuera resucitado. Y verdaderamente, ¿sabes qué? En nosotros tenemos que ponerle esa esperanza, porque esa es la meta de cada creyente. Esa es la meta que nosotros esperamos. Muchos creyentes vienen a los pies ¿verdad?, de Jesús, esperando unas bendiciones, ¿verdad?, terrenales. Pero la realidad es que esas bendiciones terrenales habla la Escritura, pero la esperanza en la cual Él nos llama es una esperanza que tiene una vista mucho más allá de lo que nosotros podamos ver en este mundo. ¿Por qué? Porque la esperanza que Cristo nos está llamando es una esperanza, hermano, que verdaderamente, ¿sabes qué?, es que nosotros vamos a vivir eternamente. ¿Sabe? Que este cuerpo corruptible, este cuerpo que verdaderamente ahora mismo la muerte se enseñorea de ella, verdaderamente, ¿sabes qué? Cristo nos va a dar la victoria sobre la muerte, sobre nuestro sepulcro. ¿Sabe? Que aquel que muere en Cristo muere verdaderamente con una esperanza que va a ser resucitado para poder recibir el galardón de la vida eterna, donde verdaderamente nosotros vamos a habitar en una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, donde nosotros vamos a contemplar la hermosura de Dios, cuando dice la palabra que vamos a despertar a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que esa imagen que el pecado trastocó, ¿verdad?, esa imagen que nosotros perdimos por causa del pecado, por causa, ¿verdad?, de la desobediencia del hombre, dice la palabra que nosotros vamos a ser despertados a su imagen y semejanza. ¿Tú sabes lo que es eso?
¿Sabe? Dios es vida y nosotros vamos a despertar en vida eterna, porque Dios es vida y nosotros vamos a despertar a esa imagen y semejanza de Dios, donde verdaderamente sabes que la muerte no va a tener parte ni suerte. Todos nosotros sabemos que la muerte, sabes que causa un dolor muy grande. Cuando alguien es separado, ¿verdad? De nosotros, eso trae un dolor tan y tan grande. Mira, estábamos hablando ahorita que me dijeron que la mamá de Pacho, ¿verdad? El que le decían Pacho la Antifeca, murió hace 2 días. Y vemos que qué fue lo que pudo causar la muerte. Pues yo vi a esa señora cuando fuimos para allá a predicar. ¿Qué fue lo que pudo? El dolor. ¿Y qué es lo que causa dolor en la vida del ser humano? Pues el dolor que causa es el pecado. Porque el pecado trae un dolor porque trae muerte. Y cuando la muerte viene y separa al hombre ¿verdad? Separa a nosotros de nuestros seres queridos. Mira, yo que perdí a mi mamá, perdí a mi abuela, perdí a mis tíos. Todos ellos murieron y eso trajo un dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque va a haber una separación. Ya tú no vas a ver a esa persona, ¿verdad? Por un tiempo, ¿verdad? Si mueren en Cristo Jesús. Y verdaderamente eso trae un dolor. Trae un dolor tan y tan grande que verdaderamente sabes que Jesucristo es el único que puede consolarnos de ese dolor de que causa la muerte. ¿Y es por qué? Porque la muerte trata de enseñorearse de aquello que fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe? Que la muerte trata de tener un gobierno sobre nosotros, ¿verdad? El pecado y la muerte tratan de tener un gobierno sobre nosotros, pero ¿sabes que Cristo Jesús vino a quitarle la llave a aquel que tenía el imperio de la muerte, a Satanás? ¿Para qué? Para poder darle una esperanza al ser humano de que el destino del hombre no está perdido. Que verdaderamente, ¿sabes qué? Muchas veces la esperanza del ser humano, mira, yo le estaba hablando hace poco una entrevista de Molusco y yo le dije, ¿qué tú te crees? Que la vida es solamente tener un podcast, tener carro, familia, una casa, disfrutar de todas las bendiciones, ¿verdad? Que nosotros podemos disfrutar en este mundo. Pero la realidad, ¿tú te crees que eso es solamente lo que Dios tiene para el ser humano? Y sabemos que eso no es solamente lo que Dios tiene para el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere añadirle mucho más al hombre. Hay una virtud que Dios quiere, ¿verdad? Darle al hombre, que es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Pues mira, la vida eterna es vivir en la presencia del Señor. La vida eterna es tener una comunión con Dios eternamente, donde la muerte ni el pecado verdaderamente, sabes, que puedan separar al hombre de ese destino eterno que Dios quiere darle. Y esa es la esperanza, Julito. Esa es la esperanza en la cual nosotros hemos llamado. Y dice Pablo decía que él se guardaba a sí mismo, porque esa es la esperanza. Él quería experimentar el poder de la resurrección. Mira, los discípulos no querían morir. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra y Jesucristo sabía que iba a ser entregado en la mano, ¿verdad? de los sacerdotes y de los gentiles, ellos no querían morir. Cuando se llevaron a Jesucristo, todos lo abandonaron porque había un temor hacia la muerte. Porque el ser humano verdaderamente el hombre no quiere morir. Pero dice la palabra que cuando Jesucristo resucitó, estuvo enseñándole 40 días a sus discípulos acerca del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Pues bueno, pues que el reino de Dios significa de que Él promete una resurrección de entre los muertos. Y ahora, cuando Jesucristo había resucitado, vemos que todos los discípulos estuvieron dispuestos a morir porque sabían que había un camino de vida. Que sabían que este cuerpo corruptible, aunque muchos de nosotros, ¿verdad?, íbamos a ver muerte. La realidad, ¿sabes qué? Que aunque hubiéramos muerte, una muerte física, la realidad es que el ser humano, lo que el ser humano no debe experimentar no es la muerte física, porque Jesucristo no está interesado en salvar al hombre de una muerte física. Jesucristo quiere salvar al hombre de una muerte eterna. ¿Y cuál es esa muerte eterna? Que el hombre no tenga que vivir separado eternamente de su presencia. Eso es lo que Jesucristo verdaderamente vino a salvarnos. Él vino a salvarnos de una separación absoluta con Dios. De que el ser humano pueda alcanzar la meta por la cual Dios lo creó. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para vivir en la presencia de Él. Pues Jesucristo quiere llevarnos a esa meta, donde la morada de Dios esté con nosotros y donde Dios va a enjugar toda lágrima a nosotros. Y dice la palabra, he aquí, son hechas nuevas todas las cosas. Y esa es la meta en la cual Jesucristo quiere llevar, porque ese fue lo que Él vino a hacer. Él vino a darle vida eterna a todos los que creían en su nombre y en el día postrero resucitarlo. Mira, dice en Romanos capítulo 8 que la creación gime y que la creación está con dolores de parto. ¿Sabes? Eso quiere decir que dice la palabra que la creación gime y está con dolores de parto. Dice, esperando ver la redención de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la creación, aún misma la creación, fue sujetada a vanidad. ¿Sabe? Que fue sujetada a algo pasajero para que el hombre pudiera obtener lo eterno. Cuando
¿verdad? Cuando la creación misma está gimiendo, deseando ser libertada, y dice la palabra que nosotros también esperamos la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo significa verdaderamente, ¿sabes qué? Que aunque nosotros podamos morir físicamente, verdaderamente nosotros estamos esperando una redención del cuerpo, porque el cuerpo es parte de la esencia de lo que es, ¿verdad?, el ser humano. Y nosotros estamos esperando esa redención. Eso es lo que está esperando la iglesia. La iglesia está esperando que suene la trompeta para nosotros recibir la redención de un cuerpo donde la muerte ya no tenga señorío, donde la muerte ya no tenga verdaderamente, ¿sabes qué?, no tenga parte en nuestras vidas. Y nosotros podamos vivir eternamente, donde la muerte ya no tendrá parte ni suerte en nuestras vidas, porque Cristo Jesús nos da la victoria. ¿Y qué es una victoria? Cuando tú triunfas sobre algo. ¿Y qué es lo que Jesucristo quiere llevar a la iglesia? A que podamos triunfar sobre el pecado, que podamos triunfar sobre la muerte, porque la realidad es que ese es el destino que Dios quiere darle, otorgarle, entregarle al hombre, y es vida eterna de entre los muertos. Darle vida eterna, darle al hombre esa herencia que cuando dice la palabra que nosotros vamos a heredar todas las cosas con Cristo, pues verdaderamente, ¿sabes qué fue lo que hizo que nosotros perdiéramos esa herencia? El pecado, la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte toma dominio de nosotros y no nos permite disfrutar de todo lo que Dios ha creado sobre esta tierra. Pero dice la palabra que Jesucristo tuvo una victoria sobre la muerte, triunfó sobre el pecado y la muerte para que nosotros poder entregarnos un camino de vida. Y ese es el camino de vida que verdaderamente sabes que todo hombre necesita abrazar. Este camino de vida que habla Jesucristo, que va a haber una resurrección. Y lo más triste es que va a haber una resurrección de condenación. Que el ser humano verdaderamente sabes que va a estar una resurrección de condenación por no haber creído en este evangelio, por no haber creído en la salvación de Jesús, por no haber creído en esta esperanza, porque la realidad es que esos que van a ser resucitados en el juicio del gran trono blanco, dice la palabra que los libros van a ser abiertos y que todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y esa muerte segunda es que el hombre va a tener que vivir eternamente separado de Dios, donde el hombre no va a poder hallar más nunca a Dios, donde el hombre no va a poder experimentar el perdón de Dios, donde el hombre no va a poder experimentar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque rechazó a Dios, porque decidió vivir en esta vida separado de Dios. Y cuando el hombre decide vivir en esta vida separado de Dios, pues eternamente él va a tener que sufrir esa eterna perdición, donde el hombre, ¿sabe qué?, va a tener que estar separado eternamente de Dios, que es la muerte segunda, que dice la palabra que la muerte segunda es donde el hombre va a ser echado en el lago de fuego, lo que nosotros llamamos el infierno, lo que nosotros verdaderamente llamamos, ¿verdad?, el crujir de dientes, que verdaderamente el hombre, pues ¿sabe qué?, va a tener que vivir eternamente separado de Dios y el hombre va a tener que sufrir las consecuencias de su pecado. Y eso es lo que Jesucristo no quiere, porque dice la palabra que la voluntad de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento. ¿Sabe? Que el deseo de Dios es que todo hombre le dé la espalda al pecado, que lo único que causa el pecado, mira, estos son los síntomas que causa el pecado en la vida del ser humano. Primeramente, cuando el hombre peca, pierde la paz. Eso es lo primero que el hombre pierde la paz, porque comienza a tener una conciencia acusadora, porque ya no puede tener comunión con Dios, porque Dios es el Dios de la paz. Y al tú no tener esa comunión con Dios, pues verdaderamente pierdes la paz. Lo segundo, que verdaderamente el ser humano pierde el gozo, porque cuando no tienes paz, pues no hay gozo en tu vida, y entonces ahí viene la tristeza, viene la angustia, viene la culpa, viene, ¿verdad?, la maldición por causa de la desobediencia, y vemos que ahí viene el sufrimiento, ahí viene el dolor. Todos esos son los síntomas que deja el pecado, y vemos que esos son los síntomas que ha experimentado todo hijo de hombre, por causa que todo dice la palabra, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que no hay ni un justo sobre la tierra. O sea, que todo hijo de hombre ha experimentado las consecuencias, las desgracias, el sufrimiento, el dolor de lo que es el pecado. Mas, sin embargo, el ser humano todavía no ha experimentado el poder de la resurrección. Lázaro experimentó la resurrección de, ¿verdad?, una resurrección, pero volvió a un cuerpo de muerte. Cuando Lázaro resucitó, no es lo mismo una resurrección que resucitar. Resucitar, Jesucristo resucitó muerto, pero volvieron a un cuerpo de muerte. Pero esta resurrección que habla Jesucristo es donde la muerte ya no tendrá parte ni suerte en la vida del ser humano, porque obtendrá un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado significa que dice la palabra que este cuerpo corruptible se vestirá
de un cuerpo incorruptible, de que este cuerpo mortal se convertirá en un cuerpo de inmortalidad. Y dice la palabra, entonces se olvida la muerte en victoria. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo tiene una victoria que darle. Hay personas que piensan, no, es que Dios me tiene que dar una victoria sobre esta prueba. Sí, Dios te va a dar victoria sobre la prueba, sobre tus circunstancias, sobre todas esas cosas. Pero la mayor victoria que Dios le quiere dar al ser humano es la victoria de la resurrección. Esa es la mayor victoria, esa es la meta que Jesucristo quiere que el hombre llegue a esa meta. Donde el ser humano sea resucitado, donde dice la palabra que sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. ¿Por qué? Porque hay una esperanza aún para el hombre que muere en Cristo Jesús. En los tiempos de antes, ellos tenían que marcar la fe de ellos, la fe que ellos tenían en Cristo Jesús. Mira, ser cristiano era una sentencia de muerte. Pero como ellos sabían que su Cristo, que su Mesías había resucitado entre los muertos y que Él había manifestado un camino de vida, pues estaban dispuestos a morir. Estaban dispuestos a morir por la fe y marcar con su sangre esa fe que ellos habían recibido de Jesús, porque sabían de que había un camino de vida que se había de manifestar en aquellos que creyeran en Jesucristo. Y por eso todos ellos estuvieron dispuestos a morir. Era en la India, yo conocí hace poco, que vino hace como 2 semanas, Julito. Vino un señor de la India y me enseñó un video de cómo allá los cristianos, los pastores, los prenden en fuego. Cómo les dan cantazos, una fila de la gente dándole cantazos a los pastores. ¿Y por qué tú crees que esos pastores no niegan a Jesucristo? No lo niegan porque ellos esperan, porque ellos tienen puesta la mirada en esa meta. En la meta de que la resurrección, donde la realidad es que esa es la meta que Jesucristo quiere que el ser humano ponga la mirada. Hay personas que solamente, ¿verdad?, vienen a Cristo para obtener bendiciones, para que Dios los saque de ciertas circunstancias, de ciertos problemas, pero la realidad es que esa no es la meta en la cual, ¿verdad?, Jesucristo quiere llevar al ser humano. Pero Julito, estás callado, yo sé que estás un poco enfermo, pero dale, yo necesito que tú también sigas abundando este tema, porque yo sé que también tienes palabra del Señor que darle al pueblo. No, gloria a Dios, te estoy oyendo, hermano, que estás desarrollando ahí. Pues mira lo que dice el texto inicial, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pues nosotros, hermanos, verdaderamente hemos aceptado a Cristo porque se nos ha revelado. Cristo se nos ha revelado a nosotros. Amén. Ahora mismo yo te puedo enseñar aquí un mensaje que yo tengo de un muchacho, gloria al Señor, que me está escribiendo. Amén. Y me dice, gloria al Señor, Voltio, así te dice Dios, debes volver al género. No puedes seguir apagado. Mira lo que me dice este muchacho. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Este muchacho está bien desenfocado porque él no se le ha revelado lo que a mí se me reveló. Amén. A mí se me reveló algo. Yo le dije, Dios no es un juego. Así te dice Dios. Si no te reconcilias con Cristo, lamentablemente vas a ir a un infierno eternamente. Entonces me dice, tú siempre serás Julio Voltio. Y yo dije, bueno, pues con la fama ya yo no puedo hacer nada. Pero jamás volveré a ser Julio Voltio. ¿Por qué no? Porque a mí se me ha revelado. Amén. Algo que a él no se le ha revelado todavía. Y aunque yo le diga todas estas cosas, tiene Dios que revelársele. Alabado sea el nombre de Jesús, para que él pueda cambiar, para que él pueda entender. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque aquí está diciendo cuál es la voluntad de Dios. Que el que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo. Amén. Porque, hermano, ver al Hijo, tiene que revelársele, hermano. De camino de Emaús habían unos hermanos que iban caminando con él y no se les había revelado. Él estaba ahí y ellos no lo habían visto. Bendito el nombre de Jesús. Mas, sin embargo, en un momento dado se le fueron los ojos abiertos. Gloria al Señor, y oramos por ese muchacho para que Dios se le abra los ojos, así como me lo ha abierto a mí, porque yo iba de camino a un infierno. Pero ¿qué dice? Y que cree en él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Porque ¿qué es lo que yo quiero, hermano? Ya ahora que se me ha revelado a Cristo. Mire, mi hermano, resucitar en el día postrero. Exacto. Porque el resucitar en el día postrero es prácticamente el éxito de un cristiano. Terminaré, veré, Señor, cuando me levante satisfecho a tu imagen y tu semejanza. Porque ¿sabe una cosa, hermano? Nosotros vamos a ser transformados.
La palabra dice que nosotros vamos a estar en cuerpo transformado. Si usted busca 1 Corintios capítulo 15, ahí dice que nosotros vamos a tener un cuerpo transformado. Que este cuerpo de humillación, hermano, que este cuerpo de pecado, este cuerpo no va a heredar reino de los cielos ninguno. El Señor va a tener que transformarnos. Amén. Y nosotros vamos a resucitar en el día postrero a su imagen y semejanza, hermano. Mi alma adora al Señor. Pero ¿qué es lo que está diciendo Ale, hermano? Que nosotros, por medio del pecado que cometió Adán allá, hermano, la muerte se ha enseñoreado del hombre. Exacto. La muerte se ha enseñoreado del hombre. Y la muerte, gloria al Señor, tiene un poder, aunque la gente no le da cráneo a esto, hermano. Pero la muerte tiene un poder. Pero mira lo que dice la Biblia. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y cuál es el aguijón? El aguijón es el que hiere. La abeja tiene un aguijón, la hormiga tiene un aguijón, la de esto tiene un aguijón. Y el aguijón es para herir, es para matar, es para inyectar veneno. Pero ¿cómo le dice este hombre? Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu? ¿Cuál es el arma que tú tienes para mí? Y él le dice: oh ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve lo que está queriendo decir, hermano? Usted no tiene pecado. Usted, el aguijón de la muerte no tiene aguijón contra usted. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si nosotros vivimos como Jesús, si nosotros seguimos lo de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, hermano, nosotros vamos a vivir. Mira lo que dice Romanos capítulo 6. Dice: muertos al pecado. Y el 7 dice: porque era muerto. Mira esto. Vamos desde el 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Y cómo resucitó él? Semejante en la resurrección de él. ¿Cuál fue la resurrección de él? Hermano, que lo mataron. No pecó, lo mataron, y por eso fue que resucitó al tercer día. Que él venció el pecado de una vez por todas. Cuando lo chequearon, lo cotejaron: no, este hombre no tiene pecado, este hombre fue tentado en todo y no tiene pecado. Pues él tiene derecho a vencer la muerte. Amén. Por eso es que la muerte no tiene poder sobre él. Ajá. Por eso es: mi alma te adora, Jesús. Por eso es que dice que más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro jefe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Porque él fue el precursor. Amén. Él fue el primero. Él fue el que venció. El primer fruto. Seguro, el primer fruto de resurrección fue él, que él nos enseña a nosotros. Mira lo que dice aquí, que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es que este muchacho dice: yo no sé cómo es que tú, porque él sigue hablando ahí, me dice: yo no sé cómo es que tú, chacho, si yo fuera tú, yo hubiera vuelto y chacho, me monto de nuevo. ¿Qué esperanza te puede dar de tu ser reggaetonero? Ser millonario, tener casa, tener lujo, disfrutar de los placeres de esta vida. Pero ¿qué pasa? Eso no te puede dar la vida eterna. Ale, yo estaba experimentando una muerte, hermano. Este hombre estaba experimentando. Nosotros que estamos aquí, el estudio está lleno aquí de personas, hermano, nosotros estamos experimentando una muerte. Entonces, hay chamaquitos, bendito sea el nombre de Jesús, y gente que yo quiero ser como John Martin cuando estaba en su apogeo. Yo quiero ser como Alex Trujillo. Yo quiero ser Julio Voltio. Si yo tuviera la oportunidad. No, lo que pasa es que a ti no se te ha revelado esto y tú no has entendido que nuestro jefe despreció todas estas cosas. Amén. Para darnos a nosotros, hermano, nos estaba viendo en la candela, hermano. Nosotros nos estaba llevando al diablo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Déjame ir para allá, déjame socorrerlo, déjame yo morir yo primero. Tomó un cuerpo de humillación, hermano. ¿Por qué? Porque esa era la manera, era la única manera que podía redimirnos a nosotros y darnos a nosotros una vida eterna, hermano. Una resurrección, un sumergir y levantarte en gloria. Amén. Entonces, mira esto, qué cosa más tremenda, porque dice, siendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya que este cuerpo no obedece a este cuerpo de muerte, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ¿a qué yo estoy muriendo? ¿A qué murió Alex? ¿A qué murió este hombre? ¿A qué murió aquel? A los deseos, al pecado.
al pecado al cual estábamos atados. Porque yo te digo una cosa, hermano, tú estabas viendo lo lindo de que estaba experimentando y los carros que andaban esta gente y los carros que andaba yo, pero tú no quieres los tormentos, tú no quieres los demonios que se nos lanzaban encima. Tú no quieres eso, tú no quieres ver a una madre sufriendo, tú no quieres ver la paga del pecado es muerte, hermano. Exacto. Entonces mira esto para pasarle a mi hermano Ale, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces ya yo no quiero jugar como el pecado, entonces yo soy justificado por medio de Jesucristo. Amén. Por medio de Jesucristo ya yo soy prácticamente perdonado. Amén. Y ya yo no tengo que vivir lo que yo vivía antes. Y cuando yo muera, porque este cuerpo, dice la Biblia, que el hombre tiene que morir, está establecido que tiene que morir. Y luego, ¿a dónde va, Ale? Bueno. Dice la Biblia que para el juicio. ¿Y qué es un juicio? Bueno, vamos a evaluar la vida de este hombre. Pues mira, dice la palabra que como está determinada para los hombres, en hebreo, después como está determinada para los hombres, después la muerte, el juicio. ¿Sabe que el ser humano que muera sin Cristo, mira, hay personas que dicen, no, la única esperanza del hombre, el enojo, la única esperanza del hombre es la muerte. Mentira. Por eso es que muchas veces las personas, ¿sabes qué? Buscan quitarse la vida porque ellos ven que la única esperanza de ellos salir de su sufrimiento, de ellos salir de sus circunstancias, es la muerte. Y por eso muchas veces buscan la muerte. ¿Tú sabes cuántas personas no pasan al frente con pensamientos suicidas? Yo creo que las personas pasan más al frente con pensamientos suicidas que de los que pasan a recibir la salvación. Cuando tú, Héctor va a orar por, dice, mira, ¿quiénes son? Dice, mira, ¿quiénes quieren recibir a Jesucristo? Pasan bastantes personas. Pero cuando dice, ¿quiénes son los que tienen pensamientos suicidas? Se llena el altar. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano busca a Satanás. La única esperanza que le puede dar el ser humano es la muerte. Porque la muerte es lo único la única esperanza que el ser humano terrenal que no pone los pies, ¿verdad? Y no pone su mirada en Cristo Jesús. Verdaderamente la única esperanza que tiene es la muerte. Pero la realidad es que el ser humano, si muere, tendrá que darle cuenta a Dios por su pecado. O sea, que la muerte no va a eximir al hombre de su responsabilidad ante Dios. Porque el hombre va a haber una resurrección, pero va a haber una resurrección de condenación. Y esa resurrección de condenación, ¿sabes qué dice la palabra? Que el hombre va a ser juzgado conforme a su obra. ¿Tú sabes lo que nosotros ser juzgados conforme a nuestra obra? Nacho. ¿Tú sabes esos pecados que el ser humano que se cree justo en su propia opinión y que establece una justicia, en ese momento, ¿sabes qué? El pecado que hay en su corazón va a ser manifiesto. Que todas las intenciones del corazón del hombre van a ser juzgadas. Y el mayor pecado que el ser humano va a tener, ¿sabe cuál va a ser? Haber rechazado a Jesús. Haber rechazado el don de la vida que Dios le está ofreciendo al mundo entero. Mira, en los tiempos del Antiguo Testamento, Jesucristo no se había manifestado, pero ellos esperaban un Mesías. Eso quiere decir que aunque ellos no habían visto a ese Mesías manifestarse, a ese Mesías resucitar de entre los muertos, ellos esperaban a la simiente, al Mesías que Dios había prometido. Dice en hebreo que todos ellos murieron en la fe, esperando sin haber alcanzado lo prometido. ¿Cuál era lo prometido? Que iba a haber una resurrección de entre los muertos. ¿Qué era lo prometido? Que había un Mesías que iba a morir por causa del pecado del hombre. Como dice en Isaías 53, que todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová quiso cargar el pecado de todos nosotros. ¿Sabes? Ellos esperaban un Mesías. Eso quiere decir que ellos no vieron, pero ellos creyeron en Mesías. Ellos estaban esperando ese Mesías. Porque para que hubiera una manifestación de resurrección tenía que venir el Mesías a quitarle las llaves del Hades y de la muerte a Satanás. Mira, lo primero que Jesucristo le anunció, cuando Jesucristo en Apocalipsis, uno de los libros favoritos míos, porque dice, bienaventurados aquellos que oyen, que guardan y leen las palabras de este libro. Empieza con una bendición. Y Jesucristo lo primero que hace es anunciarse a Juan cuando ve Juan a Jesucristo, que lo ve ya no conforme a lo como lo había visto, con un cuerpo, ¿verdad? De corruptible, con un cuerpo verdaderamente, pues él tenía un cuerpo de muerte por cuanto murió. Y él había visto a Jesucristo en su humanidad. Pero ahora en Apocalipsis él está viendo a Jesucristo con todo el esplendor de Jesús, con aquella gloria que él había tenido del Padre aún antes de la fundación del mundo. Y lo ve con sus ojos como llama de fuego, con sus vestiduras sacerdotales. Y ve a Jesucristo con todo su esplendor. Y lo primero, antes de Jesucristo anunciar las virtudes y los juicios de Dios sobre la iglesia, lo primero es que le dice, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Por qué Jesucristo quiso anunciarle eso a Juan?
porque había una esperanza de que él le había quitado todo dominio a la muerte. Pero ese dominio que él había quitado sobre la muerte, solamente sabes que pueden ser beneficiarios aquellos que crean en él como Señor y Salvador. Punto. Tienes que creer en eso. Tienes que creer. Y es difícil, Ale, porque ahora mismo, mira, yo había aceptado a Cristo como mi único Salvador. Pero tú, hablarme a mí, ¿sabes? Esto tú lo tienes que ver con el Espíritu, hermano. Esto tú tienes que orar para que el Espíritu se te revele, porque Amén. yo aún reconciliado con el Señor, tú hablabas a mí y decirme que un Señor se iba a parar en los cielos, supuestamente, que iba a tocar ni con una trompeta. Hermano, tú tienes que creer esto. Tú tienes que abandonarte en una creencia, hermano. Por eso era que Alex dijo ahorita que había unos hombres de la fe en el salón de la fe. Hermano, usted estaba a punto de que lo metieran en el Coliseo Romano y que te comieran los leones juntamente con Sí. tú tienes que creer que tú vas a resucitar. Creer. Exactamente, porque tú vas a entregar, ¿qué es lo único que el hombre tiene? La vida, una vida física. El hombre estaba entregando esta vida física porque sabía que se va a manifestar una eterna. Y luego de la vida, tú nunca has ido allá. Exactamente. Tú nunca has ido allá. Mira, en los tiempos de los egipcios. Nadie ha vuelto atrás a decirte a ti, chacho, pasé esto y lo otro y lo otro. El hombre que te ha dicho un sueño. Tú ves un túnel y vi la luz. Sí. Más nada. Mira, en los tiempos de los egipcios ellos creían, ¿verdad? Porque toda ¿verdad? Creencia, ¿verdad? De los paganos era que cuando el hombre moría, el hombre iba a una vida más allá. Esa era la creencia. Ellos creían que cuando el hombre moría había una y muchas tribus. Entonces, ¿qué pasa? Los egipcios, cuando un egipcio moría y él pedía que lo enterraran con su esposa, la enterraban viva. Si él le pedía eso. Su esclavo, porque él decía que él iba a necesitar a su esposa, su esclavo. Aquí en Puerto Rico, enfermos de divorcio. En las tumbas, le ponían todos los utensilios que ellos iban a necesitar, como platos. A veces los enterraban aún con sus barcos, porque ellos pensaban que había una vida más allá. Pero la Biblia no habla de una vida más allá. La Biblia habla de una resurrección. Porque el cuerpo es parte esencial de la personalidad del hombre. ¿Sabe que si ahora mismo nosotros morimos en Cristo, ¿verdad? Morimos en Cristo, Dios nos promete de que nosotros vamos a tener un cuerpo corruptible, un cuerpo incorruptible, porque la muerte no va a tener señorío sobre este cuerpo, pero Él nos va a dar un cuerpo. Porque Él sabe que el cuerpo es parte esencial de la personalidad del hombre. Lo más importante es que dice la palabra que vamos a despertar a su imagen y semejanza. ¿Sabe qué? La realidad es que vamos a despertar la imagen y semejanza de Jesús. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Jesús? Pues mira, vida entre los muertos. ¿Por qué? Porque esa fue la imagen que Dios ha querido darle a aquellos que creen en su nombre. Darle vida eterna. Y la muerte, mira, lo que es el pecado y la muerte son enemigos de Dios. Hay gente que dice, pero si existe un Dios, ¿por qué hay tanta muerte? Pero si existe un Dios, ¿por qué hay tanta enfermedad? Pero si existe un Dios, ¿por qué hay tantas desgracias en este mundo? Bueno, porque el ser humano, en vez de abrirle las puertas de su corazón a la vida, en vez de abrirle las puertas de su corazón al Espíritu Santo, en vez de abrirle las puertas de su corazón a la palabra del Señor, le abre las puertas al pecado, al engaño de Satanás, a las mentiras de Satanás. Porque ellos no estiman una vida luego de esta, porque Exacto. ellos no estiman como que hay una resurrección. Exacto. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Porque mira lo que dice, ¿verdad? Según como lo que tú estás hablando, concuerda con el otro, que es el número 8, que dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, una vez por todas, Él más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que está queriendo decir, hermano? Que si nosotros vivimos conforme a esta palabra que se nos está dando, mi hermano, vamos a tener una recompensa que es la resurrección. Ahora, amén. Es como está diciendo el hermano Alex, cuando tú buscas a Daniel, ¿qué se le dijo a Daniel? Sella las palabras de este libro. ¿Por qué tú crees que Daniel estuvo dispuesto a morir? ¿Por qué? Porque él sabía que iba a haber una resurrección. Porque le dijeron, sella las palabras de este libro. Porque que no aparezca en el libro de la vida, va a levantarse, va a resucitar. ¿Pero para qué va a resucitar? Para confusión y vergüenza perpetua. ¿Y tú sabes lo que es perpetuo? Para siempre. Entonces, mi hermano, usted tiene que saber y entender, hermano, que el que se priva de la vida, que el que vive una vida desenfrenada, no, hermano, no me lo mande, lamentablemente no lo mande para el cielo. Eso, la salvación la da Dios. No, hermano. Es triste cuando uno va a un velorio
Y saber que la persona no murió en Cristo Jesús, sabe que murió en sus delitos y pecados, ¿verdad? Por cuanto, ¿verdad? Vamos a poner Uno se imagina. imagina que, ¿verdad? Que la realidad es que sabes que tú dices, wow, esta vida ya no tiene esperanza. Si murió sin Cristo, si murió sin haber confesado a Jesús como Señor y no se arrepintió en los últimos instantes. La realidad, ¿sabes qué? Que no hay esperanza ya para esa vida. Entonces, y por eso nosotros nos levantamos todos los días con entusiasmo de llevar este reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque hay una garantía que te asegura a ti que Jesucristo te va a resucitar entre los muertos. ¿Y sabes cuál es esa garantía? El Espíritu Santo que viene a sellarte, que viene a sellarte como propiedad de Dios, que esa es la garantía que Dios te da. Que lo levantó de los muertos a él. Y que lo levantó de los muertos a Jesús y que te va a levantar a ti también. Por eso es que la Biblia dice que yo te guiaré aún después de la muerte. Mira qué cosa más tremenda lo que dice el Salmo 17. A mí me gusta mucho el Salmo 17. Esto lo mencionó en la convención los otros días. Mira, levántate, el 17:13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. La porción de ellos la tienen en esta vida. Por eso es que ellos se desviven por el placer, por el lujo, porque piensan que no hay más nada después de esto. Hay gente que todavía piensa que no hay más nada en esta vida, cuyo vientre está lleno de su tesoro. Sacian a sus hijos. Eso tú los ves que, chacho, cogen a los hijos y los enseñan a robar, a ser truqueros igual que ellos y cosas, ¿sabes? A vivir igual que ellos, como si no hay un mañana. Y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, ya está diciendo, está haciendo una separación, hermano. En cuanto a mí, que yo estoy pendiente a la resurrección, veré tu rostro en justicia. Amén. ¿Sabes lo que está queriendo decir? Yo veré tu rostro. Ese es el anhelo de Job. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que con mis ojos he de ver a Dios. Ese es el anhelo. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Ahora, ¿qué satisfacción? Lo logré. Lo logré. Por eso fue que el Señor dijo en Isaías 53, estaré satisfecho viendo el fruto de mi aflicción. El siervo justificó a muchos que lo vieron a él, porque mira, hermano, sin atractivo, estaba en la cruz. Y este ladrón que lo vio le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo que le quiso decir, yo no conozco tu reino. Tú dices que tú tienes un reino, yo no lo conozco, no sé cómo es, pero acuérdate de mí. Eso, hermano, eso es esperanza, hermano. Amén. Eso, bendito sea el nombre de Jesús, es lo que te debe motivar a ti, porque un hombre en la cruz te va a salvar a ti. Los otros le están diciendo, bájate. No, él se acordó de las palabras y Dios le recordó que él tiene un reino que no es de este mundo. Entonces, la cosa más tremenda es que le dijo, de cierto te digo, lo que le está diciendo es, yo te aseguro a ti que desde hoy tú estarás conmigo en un paraíso, en el paraíso. Lo que él está queriendo decir, tú no conoces mi reino, pero yo te voy a decir que yo te voy a llevar a un paraíso. Ese es mi reino, es un paraíso. Entonces, hermano, mire las promesas de la Biblia. Lea la Biblia. Lo que pasa es que la gente, gloria al Señor, vive una vida desenfrenada y dispuestos al pecado, dispuestos a pecar, aunque el pecado que la paga del pecado sea muerte. Aunque la paga del pecado sea muerte. Mira, dice la Biblia que hay una generación que buscará la muerte antes que la vida. Y es que es la realidad, hermano, cuando tú no haces un pacto de vida con Cristo, la realidad es que tú estás haciendo un pacto con la muerte, porque si tú tienes una relación con tu pecado, y al tener una relación con tu pecado, estás teniendo una relación con Satanás. Y al tener una relación con Satanás, ¿para dónde iba el Satanás? El anticristo, los falsos profetas, para la segunda muerte. La segunda muerte donde será el lloro, el crujir de dientes, el lago de fuego, la separación eternamente de Dios, donde el hombre sabe que más nunca va a poder ser justificado. Por eso es que Jesucristo dice que el día de salvación es hoy, porque Él sabe que el destino del hombre no está perdido y Él lo que quiere es salvar al hombre de su destino perdido. ¿Y qué es perdido? Significa una persona que se ha salido de su rumbo. Una persona que verdaderamente, ¿sabes qué? Se ha salido del camino. ¿Y qué Jesucristo vino a recuperar? El destino perdido del hombre. Eso es. Vino a recuperar, ¿sabes qué? Que ya la muerte ya no tiene que tener señorío sobre tu vida si tú haces un pacto con la vida. Por eso es que cuando tú ves a un cristiano que conoce a Dios, hermano, que está en un lecho de muerte,
y se goza y se ríe de lo que viene. Mire, mi hermano, yo tenía una tía Wenceslá, hermano, que en su lecho de muerte, ya yo contenta, cantando, adorando a Dios. Vi a mi abuela cuando estaba a punto de morirse, que dice, ahí viene el novio, léeme un salmo. Y me decía, léeme uno. Y al otro decía, y cántame uno, que ahí viene el novio, que ahí viene el novio. Hermano. Porque ellos saben que Dios no va a abandonar el cuerpo del creyente en el sepulcro. Porque él sabe que el Cristo que ellos le están sirviendo es un Cristo que resucitó y que viene a buscar a su pueblo y viene a dar resurrección de vida entre los muertos. Mira, cuando mi familia, ¿verdad?, iban muriendo, Dios me había mostrado un sueño antes de que ellos murieran. Mi familia no le servía a Dios, aunque habían visto la transformación, que me habían visto a mí perdonar, que le quitó la vida a mi hermano. Mi familia estaba con el corazón endurecido. ¿Y entonces qué Dios tuvo que comenzar a permitir? Pues mira, yo tuve un sueño que yo estaba en un lado y que mi familia estaba en otro lado. Y de momento mi familia iba de uno en uno para el lado donde yo estaba. ¿Y sabes cómo Dios los trajo todos para el lado donde yo estaba? Para Cristo. Todos con quebranto de enfermedad. Mi abuela se había obsesionado en esta vida a obtener, ¿verdad?, casas. Tenía como más de 8 casas. Trabajaba y eso era comprar casa y alquilar casa. Pero cuando murió ella se dio de cuenta que todo en lo que ella había puesto su esperanza, en las riquezas de este mundo, Nada era. todo lo tenía que dejar. ¿Y sabes qué? Tuvo que aceptar a Jesucristo, porque la realidad es que ningún hombre desea morir. Cuando el hombre está a punto de perder la vida, hay un cambio de mentalidad. Porque cuando el hombre está a punto del abismo, dice, no, párate, ven acá, esto solamente es lo que yo voy a obtener en esta vida. Todo esto terrenal que obtuve, pero todo esto yo lo tengo que dejar. No, yo necesito tener algo más. Y ahí tú le presentas el evangelio, no es verdad. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero morar en la presencia de Dios para siempre. Y casi toda mi familia, Dios los trajo con quebranto de enfermedad, porque era la única manera, porque Dios no está interesado en librar al ser humano de la muerte física. Cuerpo. Dios te puede librar como libró a Daniel, como libró a Sadrach, Mesach y Abednego, que los libró de una muerte física, como libró una muerte física a Lázaro. Pero la intención de Dios no es librar al hombre de una muerte física, sino es de la muerte eterna. Eso es. La separación absoluta del hombre con Dios. De que el hombre, si muere en sus delitos y pecados, mira, y por eso es que Jesucristo está deseoso de salvar al ser humano. ¿Salvarlo de qué? Dios te quiere salvar de tu pecado. Dios te quiere salvar de la muerte, porque Él no quiere que la muerte. Mira lo que dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance al hombre entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabe? La realidad es que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, porque el hombre fue creado para vivir eternamente en la presencia de Dios. Lo que pasa es que el hombre quiso ser independiente de Dios y murió. Rechazó la sabiduría de Dios, entró el pecado. Al entrar el pecado entró la muerte. Pero Dios dijo, no, la obra que yo comencé en el hombre, eso no va a terminar. Por eso es que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. Porque esa obra que Él comenzó en el huerto del Edén, de que el hombre tuviera vida eterna, el pecado y la muerte no iban a terminar la obra de Dios, no iban a paralizar la obra de Dios, por cuanto Dios es Dios. Y la obra que Él ha comenzado es la de terminar. ¿Y cómo Dios termina esa obra? Dándole al hombre la victoria sobre la muerte. ¿Cómo Dios termina esa obra? Cuando el hombre despierta a su imagen y semejanza. ¿Cuándo Dios termina esa obra? Cuando el hombre verdaderamente, ¿sabe qué?, pueda contemplar a su Dios eternamente. Todos ellos vivían como peregrinos sobre la tierra. Todos estos hombres de la fe, en Hebreos capítulo 11, mira lo que dice la palabra. Conforme a la fe, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué es un peregrino? Una persona que está de paso. Que no tiene morada una fija. persona que está buscando ¿qué? Una ciudad cuyo constructor, que ellos sabían que este mundo, ¿qué tú puedes ver en este mundo? Nada. Hermano, todo el mundo puede ver el reino de pecado y de muerte. Tú ves las noticias y lo único que hay que maldad, pecado, sufrimiento, guerra, enfermedades. Hermano, todo el mundo ha visto el reino de Satanás, que es muerte y pecado sobre esta tierra. Seguro. Mas sin embargo, viendo un reino de pecado y de muerte, no dicen, párate, pero hay un reino de vida que ofrece el evangelio. Pues déjame ir entonces, ¿sabes qué? Yo aferrarme a ese reino de vida. Déjame, porque si hay un reino de pecado y de muerte, pues era necesario que Jesucristo trajera un reino de vida. Y eso fue lo que Él vino a enseñar a los discípulos. No, yo traigo un reino arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es ese reino?
Ese reino, ¿sabes qué? Ese reino es el reino de vida que solamente Jesucristo puede ofrecer, por cuanto Él es el dador de la vida, porque el Padre le dio la potestad de darle vida eterna a todos los que creyeran en su nombre. Y eso es lo que Jesucristo está tratando de hacer entender al mundo, de que el hombre sabe que así como ha hecho pacto con la muerte y con el pecado, puede hacer pacto con la vida, y que a través de él el hombre sabe que puede recuperar el destino perdido, que a través de él el hombre puede hallar la vida, que a través de él el hombre puede que volver a la presencia del Padre y contemplar a su Dios en su hermosura. Mira lo que dice más abajo, perdóname. No, dale. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermano, todos estos hombres sabían de que el Dios que ellos le estaban sirviendo iba a resucitar los muertos. Todos estos hombres sabían que Dios, ¿sabe qué? Iba a haber algún día que iba a resucitar a los muertos y que le iba a dar un galardón. Y por eso ellos murieron conforme a la fe. Y se negaron a vivir para sí mismos. Y se negaron a adorar a otros dioses. Y se negaron. Mira, dice la palabra, que ¿verdad? La tradición judía, que Isaías, que fue el profeta que más habló acerca del reino de Dios, sabes que murió aserrado por medio del rey Manasés. Dice que fue el rey más malo de este mundo. Y dice que Isaías fue aserrado. La tradición dice que fue picado. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú estás dispuesto a que te piquen. Tú estás dispuesto a morir, porque él sabe que había un reino que se había de manifestar. Él sabía que había una vida eterna que el hombre iba a obtener si se permanecía fiel a Dios y se mantenía abrazado de esa esperanza en la cual Dios lo estaba llamando a todos ellos. Todos ellos tenían la fe en la resurrección. Y Dios quiere que tú también tengas una fe en la resurrección. Que tú no tengas, ¿sabes qué? Una esperanza corta. Que tú no tengas una fe corta, que solamente tú tengas una fe en las cosas que tú puedes obtener en este mundo. Sino una fe que te pueda llevar a mirar mucho más allá, la esperanza, la meta del creyente. Mira la valentía, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Escuche eso. Y hoy en día, hermano, por una bobería lo negamos y pecamos y nos deleitamos en el pecado, hermano. Pero lo que queremos traer, hermano, es que la resurrección, hermano, es lo que usted no puede perder de vista. Amén. Usted no puede perder de vista. Porque el poder de la resurrección es que tú vas a escapar un día, hermano. A la iglesia de Filadelfia se le dijo: yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir cuando yo vaya a probar a los que moran en esta tierra. Y cuando está hablando de los que moran en esta tierra, está hablando, hermano, de los que viven conforme a la tierra. De los que viven conforme al sistema de este mundo. Porque este mundo tiene un sistema. Y el sistema de este mundo es conforme a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, que te obliga a pecar. Hermano, usted mira el sistema que nosotros estamos viviendo. El sistema te obliga a pecar, te empuja a pecar. Por eso eres que tú eres la escoria del mundo. Por eso es que la Biblia dice, que Pablo dice, no, por eso es que yo soy la escoria del mundo. Por eso es que yo soy el menospreciado. Ellos están bien, mas nosotros somos erróneos, mas nosotros estamos mal. No, lo que pasa es que nosotros estamos bajo el plan del poder de la resurrección. Amén. Que prácticamente aquí nos van a hacer la guerra, hermano. Sí. El sistema nos va a hacer la guerra, el diablo nos va a hacer la guerra, porque él lo que no quiere es que tú resucites a la imagen y semejanza de Jesucristo. Entonces, hermano, mire la inteligencia de Jesús. Ya estamos bajando, ya estamos entregando casi. No era el Señor, pero mire la inteligencia de Jesús. A mí me gusta 1 Corintios 15, mi hermano. Esto está bien completo. 1 Corintios es completo, hermano. Usted lee 15, gloria al Señor, y te está hablando de cómo vamos a ser transformados y todo. Esto está terrible, hermano. Exactamente. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también tú perseveráis.
por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Si no, no hay resurrección. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque tú quieres saber algo de la resurrección, busca las Escrituras, que desde antes se habla, y también en la gracia es lo más que se habla, es de Cristo resucitado. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y mira la inteligencia del Señor. Y se apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Eso fue para aquel tiempo que se escribió. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, a mí como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño y qué sé yo, ni cuántas cosas dijo él. Pero ¿sabe qué, mi hermano? ¿Sabe lo que quiso decir ahí, verdad? Ahí dice, yo resucité y me anuncié para que me vean. Mírenme, tóquenme. ¿Tú no me crees? Mete la mano, toma, mira, para que tú veas que esto es un cuerpo. Que es un cuerpo físico, yo atravieso paredes, más a través las puertas estaban cerradas, él entró, entonces dejaron de tener miedo. ¿El temor a qué? Terrible, a la dice muerte. Que el perfecto amor echa fuera el temor a qué? El temor a la muerte, porque la realidad es que todo ser humano, ¿sabes por qué? Tiene un temor a la muerte. ¿Tú sabes cuánta gente tiene temor a la muerte? Demasiado. Pero ¿sabes por qué tienen temor a la muerte? Porque no han conocido el perfecto amor de Dios. Porque cuando tú conoces el perfecto amor de Dios a través de Cristo Jesús, tú dices, verdaderamente, ¿sabes qué? Confiado. Si yo muero en Cristo, para mí morir en Cristo es ganancia. Mira lo que Pablo decía, porque él sabía, Pablo estaba dispuesto a morir sabiendo que, mira, te van a atar y te van a entregar a los gentiles. El profeta se lo había dicho. Te van a matar. Pero ¿dónde estaba la meta de Pablo? Estoy dispuesto a morir. Pablo quería, mira, se mantenía puro y se purificaba a sí mismo, deseando poder experimentar el poder de la resurrección. Hay gente que busca experimentar muchas cosas en esta vida. Pero la realidad es que nosotros como creyentes lo que tenemos que buscar es experimentar ese poder de resurrección. Tener la meta, ¿sabes qué? En esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios mismo. Por eso Abraham vivió como peregrino sobre esta tierra. Aunque Dios le había dado unas promesas a él y a su descendencia, ¿sabes qué? Él sabía, él esperaba algo más. Mira, en el pueblo de Israel tienen una palabra que dicen que es Dayenú. Que si Dios lo hubiese sacado de Egipto y no le hubiese dado los 10 mandamientos, Dayenú no hubiera sido suficiente. Si le hubiese dado los 10 mandamientos y no le hubiese entrado a la tierra prometida, que era entrar a la vida, Dayenú no hubiera sido suficiente, porque es que Dios siempre tiene algo más que entregarle al ser humano. Y lo que Dios quiere entregarle al ser humano es lo que el hombre no tiene. ¿Qué el hombre no tiene? Vida eterna. Y eso es lo que Dios desea. Dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón. Eso quiere decir que si Dios puso eternidad en el corazón del hombre, el hombre desea vivir. Sí. Pero para que el hombre pueda vivir para siempre, tiene que aceptar a Jesús. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque esa es la meta que Jesucristo quiere llevar al ser humano, resucitarlo y llevarlo a esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios mismo. Donde Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y no va a existir más muerte, donde la muerte ya no tendrá que separarte de la presencia de Dios, porque una de las cosas que la gente no entiende es que el pecado trae una separación entre tú y Dios. ¿Y qué pasa? Esa es la muerte física. Nosotros tenemos una muerte física, tenemos una muerte espiritual, que vivimos separados de Dios cuando no tenemos a Cristo, y Él lo que está buscando es salvarnos de esa muerte segunda. La muerte segunda es la separación absoluta del hombre con Dios. Por eso dice la palabra, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán de Dios y reinarán con Cristo 1000 años. Esa es la bienaventuranza, la bendición que Dios tiene para aquellos que le aman. ¿Y por qué es tan necesario predicar este evangelio? Porque yo sé que las personas están esperando un milagro de su salud, están esperando un milagro de sus circunstancias, que Dios obre, que Dios se manifieste, pero el mayor milagro donde el ser humano tiene que ponerle esperanza, que si Dios no me sana, ¿sabes qué? Como quiera, si Dios no me sana y yo tengo que morir porque Él me llame, pues sabes que mi vida tiene que estar guardada en Cristo. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que esperaban. Pablo no esperaba que Dios los redimiera, de que los salvara de los romanos. Pablo no estaba esperando nada de eso, ni los discípulos. Ellos esperaban que Dios lo iba a resucitar entre los muertos. Mira lo que dice en Job, capítulo 14, versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Pues mira, Jesucristo te está contestando esta pregunta que se debe hacer todo el hombre. Pero si yo muero, ¿yo voy a volver a vivir? ¿Habrá una vida después que yo muera?
Mira, pues la palabra nos testifica que sí. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás. Mírate esto, entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. ¿Sabes que estos hombres, Job, iba a esperar en la tumba, esperando que Dios efectuara ese cambio en su vida, esa transformación de un cuerpo glorificado? Todos ellos tenían la fe en esta esperanza, mas sin embargo todavía Jesucristo no había venido. Todavía, ¿sabes qué? Todavía no había alguien que había resucitado entre los muertos con un cuerpo glorificado y ellos tenían fe en eso. No, y la cosa más terrible es que Jesucristo en un momento dado dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y para mí todos están vivos. Exactamente. Ya muertos hace años. Exactamente. Para mí todos están vivos. Y él dice, yo no soy un Dios de muertos, yo soy un Dios de vivos. De lo que está hablando es de resurrección, hermano. De lo que está hablando es de que esa gente murieron, pero están en un lugar celestial de parte del Señor. Entonces mira esto, Ale. Mira, yo quiero traer un contraste entre dos personas de la Biblia, hermano. Amén. Había una persona llamada Ezequías. Y Ezequías hizo un montón de cosas para el reino del Señor, hermano. Y trabajó, juntó a la gente, juntó los sacerdotes, juntó a todo el mundo, activó el culto de la Pascua de nuevo, chacho. Este hombre firmó las puertas, este hombre hizo bien, que dice la Biblia que no hubo un rey como ese, vamos. Pero cuando tenía que morir, para estar en la presencia del Señor, que es mucho mejor de lo que tú estás experimentando aquí en la tierra, pegó a llorar. Yo no me quiero morir. ¿Por qué? Porque su porción está en esta tierra. Exacto. Pero cuando le preguntan a Pablo, mi alma adora al Señor, Pablo dice en Filipenses capítulo 1, y voy a parafrasear, ¿verdad? Para pasar esto por encima, ¿verdad? Pero aquí está, en Filipenses capítulo 1, dice, chacho, para mí, mejor es estar allá arriba que estar aquí. Porque yo sé que allá mi alma adora al Señor. Eso es real. Mas sin embargo, Pablo no quería estar aquí, pero por causa de ustedes, pues yo me tengo que quedar el tiempo que Dios me diga. Pero Pablo dijo, por mí, yo me iría ahora mismo, porque yo sé que allá arriba está la resurrección. Entonces, mire los dos contrastes de gente trabajando de candela, están metiendo candela en el evangelio. Pero uno tenía la mirada aquí y el otro tenía la mirada en la resurrección. Amén. Ya usted ve el desenlace de Ezequías. Se fue, pegó a enseñarle las riquezas y los palacios a la gente y terminaron robándole todo, terminaron una maldición encima de los hijos. Y él dijo, pues por lo menos en los días míos yo estoy por ahí vacilando. Y él, no, hermano, lo que pasa es que eso repercute a todos los que vienen detrás de ti. Porque sabe algo, hermano, yo he visto familias completas perderse. Hermano, la resurrección no es un chiste. La resurrección es lo único que nosotros tenemos. Exacto. Para cuando nosotros escapar. ¿Qué son tus días, hermano? Tus días no son nada. 70 y 80 lo más robusto, dice la Biblia. Tú no tienes más nada. Dice que la vida del hombre es como una flor que hoy sale y luego es corta. Mira, antes yo le compré una flor a mi esposa y las dejé un rato en el carro con el calor. Y yo dije, wow, así de breve es la vida. Que la vida del hombre es como una sombra que pasa. Que la vida del hombre, dice la palabra que es como una neblina. ¿Tú has visto la neblina que aparece y de momento se nació de mujer, corto de día, hastiado de sinsabores y luego es cortado? Más nada, esa es la vida del hombre. Entonces tú te vas a jugar la vida tuya y vas a pasarle por encima el poder de la resurrección, hermano. Lo que pasa es que no se te ha revelado. Yo creo que es que no se te ha revelado. Porque aún dentro de la iglesia, hermano, tú estás poniéndote a jugar. Mi alma adora al Señor con una trompeta que está a punto de sonar, hermano, con un infierno, que la gente se muere en un accidente, que tú no sabes y de momento no te levantaste, hermano. El poder de la resurrección. Tú estás despreciando el poder de la resurrección. Yo no sé dónde está tu mente. Mira hermano. Lo que dice Pablo cuando él estaba hablando en 1 Corintios, él lo saca de Oseas. Y mira lo que dice en Oseas capítulo 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Sabe que Dios verdaderamente dice que el postrer enemigo que Dios va a destruir porque la muerte nunca ha sido parte? Hay gente que dice, pero ¿por qué Dios permitió que mi hijo muriera? ¿Pero por qué Dios permitió que mi esposo falleciera? ¿Pero por qué Dios? Porque mira, la realidad es que Dios nos dio, el deseo de Dios no es librar al hombre de la muerte física. El deseo de Dios es librar al hombre de la muerte eterna. Es más, le dice, no temas a quien mata el cuerpo. Exactamente. Más tu alma no puede matar. Mira, vaya qué clase de sabiduría tiene nuestro Señor Jesucristo, que le dijo,
no temas a quien mate el cuerpo. Lo que te quiero decir es, te puedes matar, pero tu alma no la pueden tocar. Mira, hay gente que debería... reconciliarse hoy. Debería, ¿sabes qué? Odiar la muerte. ¿Sabes por qué? Porque la muerte es lo que te separa. Mira, la muerte te separa de tus seres queridos. Tú sabes el dolor que causa la muerte. Yo que experimenté la muerte de mi mamá, que ese fue el dolor más grande que yo experimenté. Y sabiendo que ella murió en Cristo, pero fue algo tan doloroso. ¿Y sabes qué yo me puse a pensar, Julio? Que ese es el mismo dolor que Dios siente en su corazón cuando hay vidas que saben que están separadas de Él, que están viviendo en muerte. Mira. Y ese dolor que Dios siente, pues dice, wow, este hijo mío, que yo lo creé para que viviera en mi presencia, que yo lo creé para que disfrutara de mis bendiciones, que yo lo creé para que tuviese vida eterna, ahora mismo está separado de mí. Yo no sé si tú has perdido un ser querido, pero te da un dolor saber que esa persona, ¿verdad? Está separada de ti. Hace mucho tiempo y todavía lo ¿Qué es lo que causa el dolor? ¿Qué es lo que causa que esa persona ya tú sí, no... que ya, una separación, la separación. Pues ese mismo, mira, Dios nos deja experimentar. Perdonando, yo creo que es malo hasta la nostalgia de no tener la persona. Ese mismo dolor, yo dije, wow, ese mismo dolor que siente Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros sentimos un dolor cuando esa persona física se separa de nosotros, imagínate cuando una vida vive separada de Dios, muerta en sus delitos y pecados, que no reconoce a Dios, porque ese es el problema que tiene el ser humano, que no quiere reconocer a Dios. Y al no reconocer a Dios, pues no reconoce la resurrección. Y al no reconocer la resurrección, pues no reconoce que verdaderamente va a haber un juicio. Entonces, mira qué cosa más tremenda. Los discípulos andaban con él y él se tardó en resucitar a Lázaro. Y llegó allí y lloró. Él se pudo haber evitado ese llanto, pero él lo que quería era que esta gente vieran y supieran cómo es el porqué de las cosas, hermano. El porqué de las cosas. Este hombre murió. Y ellos le dicen, no, yo sé que tú lo resucitarás en el día postrero. No, yo no estoy hablando de eso. Yo lo puedo resucitar aquí. Yo lo puedo levantar y darle la vida nuevamente. Y sacarlo de la tumba, Lázaro, sal fuera. Pero yo lo que quiero es que tú veas, gloria al Señor, cuál es el poder. ¿Qué es lo que yo permito? Y cómo es que, para que tú veas paso por paso todas las cosas. Porque él lloró. Él se pudo haber evitado ese llanto. Él se pudo haber evitado ese llanto. Por eso es necesario que nosotros lo sepamos. Gloria al Señor, porque hasta él mismo lloró, viendo a su amigo, ¿sabe? Que él dijo, él con ese versículo, lo que quiso decir, mira, el 35, el más pequeño de la Biblia, lo que quiso decir fue, esto duele. ¿Eso duele? Esto duele, pero, aquí hay una resurrección, hermano, que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, no está hablando de porque ya hay una muerte que eso es oficial, pero vas a vivir. Lo que vas a hacer es que te vas a resucitar. Le dijo, sal de la tumba, Lázaro, y él se levantó de los muertos y caminó. Y aunque, como dijo Ale ahorita, volvió al mismo cuerpo. Exacto. Volvió al mismo cuerpo y tenía que experimentar muerte más adelante porque se murió. No era el Señor. Pero ¿sabes? Como que te dejó entender. Que yo soy la vida. Yo soy el que doy vida. Yo soy. Mira, tú sabes que ¿por qué tú crees que Dios llamó a Lázaro por su nombre? Porque si no salía todo el mundo. Pues salían todos los muertos. ¿Por qué? Porque él es el único que Dios le dio la potestad de efectuar una resurrección tanto de vida eterna para los que creen en su nombre como también de condenación, porque Dios le ha dado toda facultad al Hijo de juzgar, ¿verdad? Tanto a los vivos como a los muertos. Pero mira lo que dice en Isaías. Perdonando, y cuando él murió, se levantaron un montón de muertos de las tumbas, lo dice la Biblia. Exactamente. Mira lo que dice. Es que la gente dice, no, tener victoria, pero la mayor victoria que nosotros podemos tener es la resurrección de entre los muertos, porque vamos a tener victoria sobre la muerte. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Mira, lo dice, destruiré a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y nosotros estamos esperando eso, que suene la trompeta, que este cuerpo ¿verdad? Que este cuerpo corruptible se convierta en un cuerpo incorruptible, y entonces se olvida la muerte en victoria, donde vamos a tener victoria sobre la muerte, donde ya no va a haber pecado que mora en nosotros, donde no va a haber muerte que mora en nosotros, sino que vamos a ir a la presencia del Señor,
a donde vamos a estar en esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios mismo, donde vamos a morar, ¿verdad? En una ciudad donde va a establecer la justicia a Él, donde vamos a ver paz, donde va a haber gozo, donde aún la naturaleza de los animales va a ser cambiada, porque aún la naturaleza de los animales va a ser cambiada, porque no va a existir muerte tampoco en la naturaleza de los animales, porque dice que el león y el cordero habitarán juntos. Porque eso esa era la verdadera, eso era lo que esa era la verdadera voluntad. Eso era lo que había, lo que pasa fue que el pecado rompió todo. Sí, mira, verdaderamente cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que nosotros le dimos la potestad a Satanás, porque la realidad es así, Dios le entregó todo al ser humano. Dios le entregó todo esto que nosotros vemos, que nosotros contemplamos, toda esta tierra, todo esto, Dios nos lo entregó. Y sin embargo, ¿sabes qué? La muerte y el pecado fueron unos usurpadores, porque Dios nunca le delegó esa autoridad, ni al pecado ni a la muerte, de venir a enseñorearse sobre nosotros. Por eso es que Jesucristo dice que el príncipe de este mundo ha de ser juzgado, porque Él vino a juzgar ¿qué? A juzgar el pecado y la muerte que se había enseñoreado de aquello que fue imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que Satanás quiso tener una victoria sobre el hombre que fue creado imagen y semejanza. Él dijo, pues como yo no pude sentarme en el trono de Dios, porque Él dijo, yo subiré a los cielos. Mira lo que dijo Satanás, yo subiré a los cielos y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y como Él no pudo establecer su trono de pecado y de muerte allá arriba en los cielos, lo hizo acá. Pues ¿sabes qué? Dijo, pues entonces yo lo voy a establecer en aquello que fue creado imagen y semejanza de Dios. Por eso fue que cuando en Lucas capítulo 4, versículo 5, ahí en la tentación de Jesús, él fue donde Jesús. Él fue donde Jesús pensando que él era otro hombrecito más. Y le dijo, mira, tengo todos estos reinos aquí, a mí se me entregaron. ¿Y quién fue el que le entregó esos reinos? ¿A quién fue que Dios le delegó eso? ¿A Adán? Al hombre. Para Adán se lo entregó a él. Se lo entregó. Y le dijo, a mí se me entregaron y yo lo doy a quien yo quiera. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, yo no soy otro hombre más. Tú te equivocaste conmigo. Yo soy el que tiene el poder de la resurrección, soy yo. Y tú, y yo no caigo en el plan tuyo. ¿Sí? Yo no caigo en el plan tuyo. Escrito está. Y cuando le dijo escrito está, lo que le quiso decir fue, chacho, tú no tienes break conmigo. La paga del pecado es muerte, mas yo no tengo pecado. O sea que yo no soy muerte, yo tengo vida. Amén. Y todo el que cree en mí y todo el que actúe como Jesús y diga, escrito está, delante de la tentación, la muerte no tiene señorío sobre él. Amén. Ese es el poder de la resurrección, hermano. Por eso es que tú que estás cometiendo pecado, por eso es que tú que todavía no te has reconciliado, por eso es que tú que todavía estás en tus pasos medio flojos y medio sin determinarte todavía hay una muerte enseñoreada de ti. Todavía hay una muerte, todavía hay un Satanás que dice que tú le perteneces. Pero tú puedes romper con eso en este día. Amén. En este día el poder de la resurrección te arropa. ¿Por qué? Porque tú levantas las manos y le dices, ya no voy a jugar más con el pecado que me enseñoreaba. Por eso era que me estaban incitando. Este es un demonio que me estaba tratando conmigo. Vente, porque para que tú vuelvas de nuevo, chacho, tú eres loco, si a mí me libertaron, es como que yo te diga de nuevo, vente, Ale. El mundo no te puede ofrecer vida. Vente, Ale, vamos a hacer de 15 años de nuevo. Tú eres loco, brother. Tú eres loco, si de ahí me sacó el Señor. Entonces, mi alma adora al Señor. Chacho, la bendición de Dios, la resurrección se siente en la vida tuya, se siente por dentro, se siente. Y aunque tú, mi alma adora al Señor, puedes estar en un cuerpo como el de nosotros, que ya mismo se va a morir, que se enferma, que le da catarro y todas esas cosas, hermano. Chacho, nosotros estamos en lugares celestiales, hermano. Amén. Nosotros estamos en lugares celestiales, dice la Biblia. Amén. Porque a los que predestinó, a esos llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó, alabado sea el nombre de Jesús, los hizo parte de su reino. Amén. El poder de la resurrección. Ale. Amén. Mira, nosotros, ¿verdad? Traímos esta palabra porque la realidad es que el evangelio que están predicando muchas personas es un evangelio que no le enseñan al pueblo esto, que no le enseñan al hombre a tener la mirada, y por eso es que tú ves que tanto cristiano se aparta de Dios, porque comienzan a pasar por pruebas, circunstancias, porque no le enseñaron a poner la mirada en el galardón que Jesucristo nos quiere dar. ¿Cuál es el galardón? El cielo. Vida eterna, resurrección de entre los muertos. Y sabes que eso es lo que se enseñaba en el primer siglo, en el segundo siglo, el tercer siglo, donde ser cristiano era una sentencia de muerte. Pues sabes que aunque el hombre podía sentenciarlo a muerte, ellos sabían que había una sentencia de vida, porque Jesucristo había venido a traer vida eterna. Mira lo que vio: un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, uno que fue allá y testifica, y descender del cielo
de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del grande del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, es Cristo, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y aquí estaba sentado en el trono y dijo: he aquí yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo: escribe estas palabras, porque son fieles y verdaderas. Y vamos a seguir. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere, le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es que la muerte segunda. Así que ya usted sabe, hermano, eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. No habrá lágrimas, no habrá diablos ni demonios allí en el cielo. Allí eso se acabó. Así que pelee por eso, retén lo que tiene y no deje que ninguno tome tu corona. Nos fuimos, Ale. Bueno, vamos a hacer un llamado, ¿verdad?, a aquellos que se quieran reconciliar con el Señor. Si esta palabra, ¿verdad?, ha estado ministrando a tu vida y Dios, ¿verdad?, ha alumbrado tu corazón para que sepas cuál es la esperanza en la cual Dios te está llamando, ¿verdad?, en esta mañana. No solamente, ¿verdad?, te está llamando a una esperanza de, ¿verdad?, de tener unas bendiciones, como muchos, ¿verdad?, de los predicadores hablan, ¿verdad?, de tener muchas cosas terrenales, pero la realidad es que de qué valdría que tengamos todas las cosas terrenales y no tuviéramos, ¿verdad?, vida entre los muertos, no tuviéramos resurrección. Así que sería Dayenu, no hubiera sido suficiente. Así que Dios, sabiendo que lo que el hombre necesita es tener vida eterna en su presencia, pues sabes que eso fue lo que Jesucristo vino a entregarnos. Ese es el reino del evangelio que nosotros predicamos, que hay resurrección de entre los muertos y que hay una esperanza en la cual, ¿verdad?, Dios nos llama en esta hora para poner la mirada, la fe, para que ya no tengamos temor a la muerte, ni tengamos temor a la enfermedad, ni tengamos que reprocharle a Dios por qué te llevaste a mi familia, por qué te llevaste a mi hijo, por qué te llevaste a mis padres, sino que verdaderamente todo hijo de hombre necesita ser sellado con ese Espíritu Santo para que pueda tener una resurrección. Y está disponible. Y está disponible como está disponible, ¿verdad?, para aquellos que murieron antes, que estaba disponible, pero también para nosotros Dios ha dispuesto esta esperanza. Así que si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día, hermano. Hoy es el día, mira, ¿sabes qué? De que tú te reconcilies con Dios, de que tú hagas pacto con la vida, de que permitas que el Espíritu Santo, hermano, ven como sea. Ahora mismo tu vida es un desastre, ven así a los pies de Dios, porque sabes que así vivo, así fue que vino Julio, así que fue que vine yo, así que vino Héctor. Vinimos un desastre lleno de pecado, de maldad, pero hubo un Espíritu Santo que no solamente nos va a dar vida entre los muertos, sino un Espíritu Santo que todos los días se va a dedicar a morar en nuestros corazones para que el pecado y la muerte no tengan señorío sobre nosotros. Un Espíritu Santo que va a hacer que tú aborrezcas el pecado que tú amas, el pecado que tú has tenido una relación durante 20 años, 30 años con el mismo pecado y lo acaricias y te sientes aferrado y dependiente de ese pecado. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo va a hacer que tú aborrezcas el pecado. Porque no solamente, ¿sabes qué?, Él va a darte vida eterna, sino que te va a enseñar a aborrecer el pecado en tu vida. Mira, John, Michael Burítica, yo tengo 2 hermanos asesinados y aún no logro tener paz en mi vida. Ayúdenme con la oración. Métete este nombre en esa mente para que ore por él. Pues yo tengo el hermano John aquí que han asesinado a sus hermanos. A Ale le han asesinado hermanos. ¿Y sabe qué, hermano? Dentro del Señor, a mí no me ha pasado, hermano, pero yo los veo a ellos, entonces puede ser casualidad que aquí hay uno y aquí hay otro que le han asesinado a sus hermanos y han tenido paz en su alma y en su corazón. Hermano, hay que buscar del Señor el poder de la resurrección. Usted no conoce qué es lo que el Señor tiene con cada alma individual. Tranquilo, usted descanse en el Señor, hermano. Amén. Descanse en el Señor. Incluso cuando nosotros subamos al cielo, hermano, todo sufrimiento se va a quedar aquí. Amén. Tú no te vas a llevar maletas de sufrimiento para el cielo. Allá para el cielo, con que el fulanito se quedó y el fulanito se perdió. Usted no se va a llevar eso para el cielo. Dice que enjugará toda lágrima, y es una lágrima y es un dolor saber que alguien se haya perdido, saber que alguien no, pero ¿sabe qué, mi hermano? Tú no te vas a llevar eso para el cielo. Si es una bendición de Dios, la resurrección, es que tú no te vas a llevar un sufrimiento para el cielo, hermano.
tú no te vas a llevar eso para allá. Descansa en el Señor. Promesa tiene el Señor, hermano, de gente que se reconcilia yo no sé cuánto tiempo después. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el Señor lo salvó de antemano. Amén. Mire, mi hermano, descansa en el Señor. Lo que tiene que descansar en el Señor. Aleluya. Dice el Salmo 127, Salmo 27, capítulo 13, hubiera desmayado yo, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén, amén. Aún aquí tú puedes ver la bendición de Dios. Amén. Acuérdate, a mí me gustó mucho un tema que tú predicaste, que yo le di como 2 semanas corridas detrás de la iglesia, que esto es un mundo perdido. Tú tienes que tener la mente clara de que este mundo no sirve, de que este mundo ya se echó a perder, esto no sirve, que el mundo está gobernado por el maligno, esto se fue, esto se pasó, pero tú estás mirando la redención. Amén. Así que vamos a descansar en eso, Michael. Vamos a estar orando por ti. Por ahí está José Omar, Odali, mucho más a ti, a tu familia. Oración por mis hijos, matrimonio, Maxwell, Eduardo, Rosa, mis hijos. El hogar está restaurándolo. Vamos a orar. Mire, vamos a hacer la oración de fe por si acaso alguien te gustaría reconciliarse con el Señor. Repita esto, dale, hable la oración de fe y vamos a orar. Mira, yo le digo la oración que te lo devuelve todo. ¿Sabes por qué? Porque te va a devolver una relación con Dios, te va a devolver la paz, te va a devolver la vida, que el pecado y la muerte, ¿verdad? se ha enseñoreado de esa vida que Dios nos dio. Así que yo le llamo la oración que lo devuelve todo. Una oración que muchas veces para el efecto de un ser humano, pues verdaderamente pues dice, wow, con esta oración solamente me salvo. Pues ves, dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y esa es la manera de Dios querer salvar al hombre. Vamos por encima. A través de la confesión. Así que vamos al cielo. Padre Celestial, repita conmigo, Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, reconociendo, Padre amado, mi pecado, reconociendo que he pecado contra ti, contra mi prójimo, Señor. Pero así como reconozco mi pecado, Señor, reconozco la salvación y la vida eterna, Señor, que tú me das a través de tu Hijo amado Jesús. Padre, yo acerco mi vida a ti, Padre amado Dios, porque necesito, Padre amado, reconciliarme contigo. Yo te abro las puertas de mi corazón para que venga a morar tu Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a morar en mí y enséñame el propósito de mi vida. Enséñame a caminar contigo. Enséñame, Señor, yo amado, mi Dios, a disfrutar de esta relación que tú me otorgas en esta hora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Padre amado, mi Dios todopoderoso, lávame con esa sangre, Padre amado, preciosa de Jesús. Límpiame de mi pecado, límpiame de mi culpa, límpiame, Señor, de este sufrimiento que llevo en mi corazón. Quítalo, Padre amado, y permíteme disfrutar de tu paz. Permíteme, Señor, de estar en comunión contigo todos los días de mi vida, Señor, yo amado. Gracias, Señor, por este perdón que tú me das, Señor. Espíritu Santo, dame esa autoridad sobre el pecado para yo poder seguir teniendo victoria hasta obtener la vida eterna. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, 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 amén. Amén, gloria al Señor. Así que sabemos, ¿verdad?, que Dios ha alcanzado a alguien, tuvo que haber alcanzado. Sí, Señor. Porque la palabra de Dios no cae a tierra. Así que vamos hacia adelante y será prosperada por aquello por cual el Señor le envió. Así que vamos para adelante en el nombre de Jesús. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, por aquí, por Maranata Radio Ministry. Una emisora que nace del corazón de Dios para suplir